Éxodo. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Éxodo capítulo y versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Amén. Que se gana bendición a su palabra. Puede tomar su asiento. Fíjense lo que dice allí: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero vemos que hubo una fructificación que ocurrió después que murió José. Cuando estamos hablando de José y sus hermanos, estamos hablando de los hijos de Jacob, que representan lo que es Israel, las tribus de Israel. Y murió José, que era uno de los más pequeños, y murieron todos sus hermanos. Pero dice la palabra del Señor que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en el terreno, y se llenó de ellos la tierra. Vemos que aunque no estaban los padres, no estaban los patriarcas, no estaban ellos, las cabezas, vemos que hubo un fortalecimiento y una prosperidad de todas sus generaciones. Y dice la palabra del Señor, es hermosa esa palabra, dice: se fructificaron, se multiplicaron y aumentaron, y fueron aumentados y fortalecidos en el terreno. O sea, por todos lados. Qué hermoso cuando vemos que nuestras generaciones, nuestra descendencia, crecen fortalecidos. Qué triste cuando vemos que crecen débiles, llenos de angustia, pobreza, temores, dolores, y que la enfermedad se repite de generación en generación, que la familia con todos son. Qué triste, es duro, ¿no? Cuando a nuestra vida nos tocan noticias, te llega una noticia mala y otra mala. En mi caso ya yo estoy en ayuno. Acá como por la segunda y estoy en ayuno, digo: bueno, Señor, no, ¿qué es esto? No, tu palabra dice, y la palabra del Señor dice que todos, la familia de ellos, todos fueron fructificados, fueron fortalecidos, fueron multiplicados y fueron empoderados. Y se extendieron por todo el pueblo, dice la nación. Dice la palabra del Señor. Pero ¿quiénes eran ellos? Y vamos a irnos a la palabra del Señor en el libro de Génesis. Capítulo 49. Génesis 49. En el libro de Génesis 49, todo ese capítulo que no lo voy a leer, pero allí, en ese libro, en ese capítulo, están todas las profecías. Que José, que Jacob, muriendo, se sentó con su muchacho. Yo no sé, pero Dios nos está hablando hoy de que hay cosas importantes que están ocurriendo, hay momentos importantes que están delante de nuestra vida. Amén, amén. Les hablé en la Santa Cena que el Señor a punto de morir, y ese es el Espíritu. El Señor dijo: ya un momento, Santa Cena. Y miren la conexión. A punto de Jacob morir, ¿qué hizo? Déjenme hacer un derecho para acá. Y se sentó con ellos. Y a cada uno de ellos le dio una palabra. La palabra que él hizo, no. La palabra que inspiró, Dios. La palabra que él sabía que era Dios, que se la estaba dando para cada uno de sus muchachos. Y cada palabra que le dio se cumplió y los empoderó. Lo que le dio fue la palabra. No le dio la riqueza, no le dio el dinero, no le dio las promociones, porque a veces, mamá, pero tú conoces a un panito. Mira, hermano, yo quería hablar contigo porque tú conoces a la carne. Yo quería hablar contigo porque él lo hizo eso. Él lo conectó con la palabra que venía del cielo. La palabra de bendición que Dios había establecido para sus muchachos. Y la palabra del Señor dice que aunque ya él había muerto y José era más chiquito con
que todo el pueblo de Israel, todos los hijos de los hijos se multiplicaron, se fortalecieron, sobreabundaron. No necesitaron que alguien los bendijera, ya habían sido bendecidos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya habían sido bendecidos por un padre que se ocupó de lo que realmente era importante, que no era dejarle la herencia, los millones, que no era de hacer tantas cosas que son tan superficiales, pero que sí lo empoderó para todo lo que estaba delante de ellos, hasta el presente. Hasta el presente. El pueblo de Israel no es cualquiera. El pueblo de Israel sigue compuesto por las 12 tribus. Y se sigue cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. El que te bendijere, yo lo voy a bendecir. Y el que te maldijere, yo lo voy a maldecir. Pero de usted y de mí no viene el hablar las palabras de maldición. Porque ya quien se levanta contra nosotros lo hace sin el Señor. Y quien se levanta contra nosotros, ¿verdad? Es el mismo Señor, porque usted tuvo un encuentro personal con Jesús y usted forma parte de ese Israel espiritual. Y de esto que se ve aquí en la palabra del Señor, donde leíamos inicialmente, ¿verdad? Que dice que se multiplicaron, aumentaron y fueron fortalecidos en extremo. Eso es lo que el Señor ha dispuesto para nosotros. Nosotros formamos parte de ellos, somos parte de la Israel espiritual. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro personal con Jesús y ahora somos aquellos que no pertenecíamos a la verdadera rama, pero el Señor dijo, vamos a inyectarlo. Vamos a inyectarlo al árbol de la vida. Y fuimos inyectados y somos partícipes de todas estas bendiciones. Y esto es lo que se espera ver de nosotros. Ahora bien, ¿dónde vino esa multiplicación? Ese fortalecimiento, ¿dónde vino todo eso? Sobre el pueblo del Señor. Estaban en Egipto, ¿qué le parece? Todavía no eran libres totalmente. Pero allí vino todo eso. Donde el Señor enviaba al pueblo del Señor porque era Dios que lo enviaba. Porque a veces hay situaciones en nuestra vida que decimos, Dios mío, pero entonces, Señor. Y es el Señor que está formando en nosotros lo que Él quiere conforme a su propósito. ¿Y su propósito cuál es? Que fructifique, que te multipliques, que aumente y que sea fortalecido en extremo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque no lo vivimos, porque no nos alineamos al Señor. Y no lo creemos. Y por eso dice la palabra, que se las he pronunciado mucho en las últimas predicaciones. Creí por tanto bien. La iglesia del Señor está compuesta por creyentes, gente que le cree al Señor. Pero si usted no le cree, ¿cómo me fructifico? Si le estoy creyendo a toda la historia que el enemigo está dibujando delante de mí. Hoy quiero hablar sobre lo que Dios ha puesto en tu vida. Quiero hablar sobre esa capacidad que hay en tu vida de bendecir, bien hablar. Y es hablar conforme a la palabra del Señor. Pueden salir palabras de vida, pueden salir palabras de muerte. Usted con sus palabras edifica o destruye. Ciertamente el Señor dice que nos ha dado autoridad ¿para qué? Para edificar, para construir, para levantar. También nos ha dado autoridad para derribar. Pero no debemos derribar lo que nosotros queramos. Tenemos que derribar lo que Él derriba. Cuando usted lee la profecía que ha leído a sus hijos, no todos eran 100% brillantes. Yo le decía, que decía, bueno, tú vas a servir al menor. Tú le vas a servir a todos tus hermanos. Ay, eso es otra cosa. Yo le voy a servir que sí, le vas a servir a todos. Es más, tú le vas a trabajar a todos. ¡Wow! Te dan palabras del cielo que tengan prosperidad sobre todo sus hijos, sobre todas sus generaciones. El problema de nosotros es que creemos que sabemos más que Dios. No, ¿y por qué yo voy a seguir? Porque no, ya, sí, yo soy la que siempre lo hace, tú eres la que siempre lo hace. Por eso Dios nos ha estado hablando de una relación de ¿qué? De amor y obediencia. No me digas que usted ama a Dios cuando no obedece, eso es mentira. Y no me digas que usted obedece al Señor, pero usted no puede expresar amor. Eso es lo que es el legalismo.
te diga eso. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que Dios ha puesto en nosotros la capacidad de bendecir con nuestras palabras. Y cuando Dios nos dice una palabra que es fuerte y sabemos que es Dios, usted recíbela, más nada. Recíbela. Porque eso es para bendecirlo. ¿Ves? Ahí cuando se lee las profecías, que Jacob y a sus hijos no eran fáciles. El que esperaba que le iba a dar las minas de oro y dice, no, a ti te toca trabajar mucho. Y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro, y lo vas a repartir. Así que le decía, vas a trabajar mucho, y lo vas a hacer y vas a repartir. La cuestión es que Dios tiene la visión global, usted no la tiene. Y aparte, la visión de nosotros es corta, ¿qué le parece? Y usted cree que sabe mucho, no sabe nada. Y ahí es cuando usted se da cuenta que no sabe nada, porque para creer que usted sabe mucho, está volado. Entonces, la Biblia, la palabra del Señor, que es lo que sustenta la base de nuestra fe, siempre le da una importancia a las palabras. Mire, cuando vamos a Génesis, la palabra del Señor dice en los primeros textos que el Señor dijo y fue hecho. Y cuando usted ve que una primera palabra aparece en la Biblia, esa primera frase que el Señor dijo allí, le está dando un nivel de autoridad a esa palabra en todo lo que es la palabra del Señor. Y ahí Dios está diciendo, no es importante lo que digas. Porque si ustedes son mis hijos, yo digo y fue hecho. Yo ordené y existió. Y si ustedes son mis hijos, algo de eso deben tener. Pero sí les digo que hay autoridad en nuestra boca para bendecir o para maldecir. Y somos responsables de lo que nosotros hablemos por esa boca. Y somos responsables si estamos alineados o no estamos alineados. Por eso que muchas veces mejor calladito se queda mejor. ¿No? Si usted no sabe lo que va a decir, no lo diga. Si usted está lleno de emociones, no lo diga. Porque ahí el enemigo te trae los 20.000 versículos para darle forma a lo que quiere decir tu corazón. Por eso, cuando uno tiene una herida, cuando alguien nos viene, ¿cuál es un principio para yo poder hablar algo? Y primero tengo que ir a la presencia de mi Señor. Y tengo que orar y reconocer lo que me duele. Tengo que orar y decir, Señor, me está pasando esto. Y orar y quedarme delante de Él y decir, pero yo decido perdonar, Señor. Y decido pedir perdón. Y cuando usted sienta quietud ahí, entonces es el momento de que usted ya está dispuesto para emprender lo que sea, ¿no? Porque si usted habla con la gente y la gente no quiere hablar con usted, pues usted está bien. ¿Entiende? Porque ya usted perdonó. Usted está bien. Y es verdad que cuando las cosas son recurrentes, van y vienen, usted como que se va echando para atrás de la persona a veces. Sin embargo, usted tiene que entender que como hijo de Dios, usted está llamado a usted a querer que Dios pueda restaurar. Amén. Eso no quiere decir que usted va a estar con la gente que el hombre que le da un puño, le da otro puño, le da otro puño, bueno, la va a matar. No, no es lo que hay que quitarse. O la mujer, pues, que la gente solamente la mujer dice, oye, esto es una predicación amarillita, no. La mujer también puede dar puños. ¿Qué hay que hacer? Perdón. Y me quise. Pero el Señor quiere que usted y yo entendamos que como hijos de Él, que le pertenecemos, que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, hemos sido llenos de su Espíritu. Usted y yo poseemos una autoridad espiritual, que se va a manifestar a través de nuestras palabras. Se puede construir o puede destruir. Usted está llamado a llamar las cosas que no son como que son. Usted está llamado a poner su mirada en lo eterno y ver desde una perspectiva eterna este presente. Pero es una decisión. Cuando usted decide creer al Señor, usted me subo para arriba y puedo ver como el Señor ve. Pero cuando yo decido no creer al Señor, entonces yo empiezo a declarar un poco de palabras que el Señor no me está diciendo, sino lo que yo quiero, y me enredo yo y me enredo todo el mundo, que si no nos ayuda, ¿verdad? En ese emocionalismo de nosotros, en esa religiosidad. Pero lo que sí es cierto, que Dios ha puesto autoridad en nuestras palabras, y Él quiere manifestar su bendición a través
de nuestra palabra. Es a través de la palabra revestida de la autoridad del Señor donde vamos a construir o destruir, vamos a maldecir o vamos a bendecir. Es a través de nuestras palabras. Y nosotros, yo particularmente, creo que el Señor es el quien hace venganza. El Señor es el quien hace venganza. Sin embargo, hay momentos donde Dios me ha llevado a orar. Ora para que se seque. Y se seca. Y se ha secado. Y recuerdo un lugar que quisieron poner en cierto sitio y era un lugar que era un centro de santería. Iba a ser uno de los principales. Y habían escogido el cementerio, la línea principal del cementerio por su nombre. Y era una cuestión de pactos, de alianza. Y empezamos a orar. Pero el Señor me dijo, no tienes que tocarlo. Solamente suelta la palabra, que se seque. Que se seque. Y recuerdo que un día estaba en mi casa y mi yerno tuvo una experiencia y nos la compartió y mi hijo dice, mamá, mira, hay alguien allí en la sala. Alguien. Era como las 5 de la tarde. Me dice, sí, mi esposa está viendo algo allí. Y es una persona así, así. Y yo voy camino a la sala. Y cuando empiezo a orar, si el Espíritu Santo me cubre de una manera. Y yo cuando me voy acercando al lugar, hubo un choque tremendo. Y yo empecé a orar y le dije, te vas sin verlo, porque yo eso no lo vi, ella se lo tapó, yo no lo vi, porque yo sí dije, tú te vas de aquí, tú estás ligado. Y te vas en el nombre de Jesús. Y abrí la puerta y dije, ¿qué me vas? Y no vuelves a entrar. Te vas en el nombre de Jesús. Y yo sentía el Señor me cubrió, pero sentía también el choque de todo lo que estaba allí. ¿Qué pasó? Al día siguiente me voy y paso frente al lugar. Y me sale un hombre. Sin embargo, mi esposo era muy simpático, muy agradable. Y este hombre también era más o menos de ese estilo. Y en cuanto osado, él me sale vestido de blanco. Y me sale y me dice, hola, buenas tardes. Yo lo que digo, yo estoy vestido. Y ahí para adelante, el lugar que se da. El lugar fue, o sea, lo vaciaron. Ahí había de todas las cosas más grandes, ahí lo había. De materiales costosísimos. Todo eso fue derribado. Pero eso no fue, nosotros no podemos decir que le echamos esto, le echamos nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que no se levanta, que se seca. Se seca, porque era un lugar de qué? De iniquidad, de maldición. Cuando vamos a ejercer nuestra autoridad, tenemos que ver cómo la ejercemos. Porque, ok, aquí estamos hablando nosotros del reino de la generación, pero ahora el Señor bendícelo, Señor, protégelo, yo no sé. ¿Tú tienes autoridad para qué? Para derribar eso. Y eso no necesita tener nada. En nuestro caso, no teníamos la autoridad de nadie entrar en el espiritual si no decir. Pero teníamos parte de nuestro equipo de intercesores y estábamos más o menos alineados y le enseñamos a Dios la señal, si no duda, no vas a meter la mano, no vas a hacer nada, solamente vas a soltar la palabra, que se sepa. No se levanta más. Porque el problema de la iglesia del Señor es que nos gusta la autoridad. Nos gusta el poder que nos da y no queremos estar bajo principios de autoridad. No podemos ejercitar la autoridad si no estamos en principio de autoridad. Es verdad, usted hace capricho también, que el Señor ha puesto en nosotros, en esas palabras que salgan de nuestra boca, la capacidad para bendecir o para maldecir. Hay poder. Si está alineado al cielo, hay poder. Pero si no está alineado al cielo, lo que hablamos la semana pasada, ilegalidad. Estamos ilegal. Pero si usted está alineado, pues ya eso es otro nivel. ¿Ok? Ya eso es otro nivel. Quizás le toque, pues dice la palabra, sometidos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero te está diciendo no que lo eches por ahí, no se puede decir cómo resistir. O sea, como eso que se hace con demonio, ¿no? O sea, puede que se hace y darle a ver que eso es lo que nosotros hacemos, pero va a hacerlo con la condición de que tiene que huir. Tiene que huir porque
decir. Y es muy importante en estos tiempos, nosotros estamos como Jesús, gloria a Dios. Cuando yo, mi Señor, ya entiendo. Gloria a Dios. Hablamos en la Santa Cena de que el Señor hizo eso a punto de irse. ¿Verdad? Y hablamos de que Jacob vendió sus hijos a punto. La iglesia está a punto de irse. Y el Señor quiere que empiecen a dar palabra de bendición. El Señor quiere que mucha gente que está alrededor tuyo pueda conocer a Dios. El Señor quiere que tú empieces a llamar las cosas que no son como que son. El Señor le dio una base a la palabra en la Biblia muy contundente. Y ahí lo vemos cuando el Señor dio todas las cosas. Dijo fue hecho, dijo fue hecho. No. El Señor apenas habló, ¿y qué pasó? El Espíritu Santo empezó a moverse. Jesús obedeció, el Espíritu de Dios empezó a moverse y todo fue creado. Hágase la luz y la luz fue hecha. Yo creo por la palabra. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33:6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dice que tal cual es el Padre. Usted tiene que, lo que Dios nos ha dicho, primero creer y después hablar. Ah, no, yo voy a empezar, hay gente que dice, dame la oración. No, yo me aprendí esto, pastora. Voy a declarar esto sobre mi vida. Y voy a ir a darnos todas las bendiciones. Pero ya un momento, eso tiene una condición allí. Debemos estar alineados con qué? Con el Señor. Nuestra vida tiene que estar alineada con Él. Entonces, el Señor dijo y fue hecho, y con su palabra el Señor creó todas las cosas. Y como hijos del Señor que somos, usted y yo tenemos esa capacidad. Porque Él nos las delegó si dependemos de Él. Fuera de Él no podemos hacerlo, pero si usted depende de Él, le va a decir, llámalo así, decláralo así. Mire, hoy mi nieto se sentía mal. Y yo le estaba llamando la atención por algo, y entonces vino una persona, se acercó y me dijo, hola, quería pedirte perdón por esto. Y después me dijo, abuela, ¿será que oramos? Y digo, ok, oramos. Y me dice, sí, para que yo me necesite ir, me porte bien, ¿verdad? Oramos para que el Señor me ayude y cambie todo esto. Yo dije, no, pero yo aquí veo, yo dije, otro universo. Y ay, la verdad dice, ay, Señor, queremos que bendecir. No, tampoco podemos decirle a lo malo bueno, no, porque si es malo es malo. ¿A cuánto ustedes y yo han dicho que eso es malo? ¿Verdad? Lo malo, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes, verdad, Freddy? Más de eso dicho, no, ¿qué te pasa? Esto no es así, tienes que cambiar esto. O sea, tienes que, eso no te va a bendecir. Pero ese no debe estar alineado al cielo. Porque si está alineado al cielo va a traer bendición. ¿Aló? ¿Verdad? Cuando usted ejerce su autoridad sobre el reino de las tinieblas, dirigido por Dios, ¿verdad? Que Dios lo está dirigiendo a usted, va a haber victoria. Porque usted está ejerciendo lo que se está diciendo. Usted habla de lo que el Señor quiere, usted haga. Y si el Señor dice, mire, tú vas a salir y tú vas a librar la batalla así, y tú lo haces, hazlo, aunque las penas te tiemblen. Aunque eres algo pues como Moisés, pero usted igualmente se lanza y usted va a ver lo que el Señor va a hacer. Porque aunque usted se ve así y usted se dice, ay, pero pastora, mire, yo soy el más pobrecito, la más pobrecita, la más insegura, lo que usted sea. Pero eso es lo que está viendo las tinieblas. Las tinieblas están viendo que la sangre de Cristo está sobre usted. Ese es uno de los beneficios. En él hay poder. ¿Y qué va a hacer el maligno? Que va a tratar de cerrar tu boca para que tú. Y no se trata de decir, oye, empiezo a declarar, no, tú la vas a cerrar con tu pecado. ¿Aló? O sea, te va a quitar la legalidad. ¿Aló? Dice, bueno, no habla. Dice, no, va a hablar. Y como lo conozco, la conozco, le voy a dar a usted. Entonces ahí es cuando los hijos del Señor nos entendemos lo que dice la palabra para mostrar la multiforme sabiduría de Dios ante principado y potestad. Ahí es cuando yo no me conduzco como yo era, sino como Él dice. Él dice que tengo que menguar, yo voy a menguar. Él dice que tengo que perdonar, yo voy a perdonar. Él dice que tengo que caminar una milla más, una milla más. Él me dice que tengo que orar por mis enemigos, tengo que orar por mis enemigos. Él me dice, mira, esos zapatos que tengo
Y van a creer que, bueno, Dios me dijo que hiciera esto, yo lo hice y no funcionó. No fue yo que le digo. Porque cuando dice, lo que él dice funciona. ¿Aló? Lo que él dice, él lo respalda. Entonces la palabra del Señor, el Señor puso una autoridad delegada en nosotros para que cuando estemos alineados con el cielo y hablemos, eso sea hecho. La palabra del Señor dice la Biblia que es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, ¿por qué se ríe? Porque en ese momento el que viene todo a decirme, pastor, se queda conmigo. Y la palabra del Señor está cortando, está discerniendo los pensamientos y entonces te da. ¿Cómo sé lo que pasa en 30 personas? Y que la palabra vaya a las 30 personas y cuando me va llegando cada uno, palabra, mire, lo que sé que. No, para mí. Eso, pues para mí, esa es la palabra. Fíjese el poder de la palabra del Señor. Que va más allá. Cuando uno da una palabra dirigida por el cielo, en el corazón, los pensamientos, dice, wow, parece que me dio. Parece que estaba porque estaba media noche así. Alguien me dijo, ¿será que esa es la palabra guiada por el Espíritu? Y cuando nuestras palabras salen dirigidas por el Señor, van a hacer ese efecto. Van a ir a dar, toca y dicen, ay, estoy molesto. Estoy molesto porque esa palabra ese es el Espíritu. Y cuando nosotros estamos alineados al cielo, podemos dar una palabra que confronte, pero que va a traer vida. Porque la gente, aunque nos odie, nos dice, uy, esa señora no me duele, pero yo recuerdo que me perseguía. Ya le dice, me acordé de la pastora. Y es como que usted me persigue. Es que, la pastora me persigue. La palabra. Así cuando tú das una palabra que viene del Señor, a quien se la dé, esa palabra lo va a perseguir. Pero cuando tú das una palabra que Dios no te ha dado, cuando tú empiezas a bendecir lo que Dios no ha bendecido, yo no voy a propagar eso. A mí me hizo vergüenza, Señor, porque no puede respaldar. Es que no va a respaldar lo que nos está diciendo, va a respaldar lo que te diga. Si tú bendices, bendice lo que el Señor te está diciendo. Da la palabra que el Señor quiere. Y ahí hay unos dos lados. Pero cuando tú das una palabra que el Señor no te ha dado, cuando tú estás bendiciendo lo que el Señor no te ha dado, no te ha dicho que tú bendigas, entonces hay problemas. Pero lo que Dios ha dispuesto es que con la palabra alineada de Él, nosotros digamos y se ha hecho. Nosotros hablemos y esa palabra penetre y ahí ustedes dicen, solamente puede dar una sonrisa a una persona. Y esa sonrisa que esa persona necesitaba recibir en ese momento, cambió su vida. Y le llevó a tener un encuentro personal con quién? Con Cristo. Aún ese enemigo. Hay gente que no te quiere. Hay gente que te detesta. Y usted lo saluda y la gente hace. Y usted lo puede saludar y la gente sí. ¿A usted qué le toca? Ora por esa persona. Bendecirle. Porque tarde o temprano Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces somos llamados a bendecir. En la lengua usted tiene el poder para vida o para muerte. Y ese es el principio, no solamente para el creyente, sino para la gente que no es creyente. Porque la gente que no es creyente, si hablas mal, vas a tener consecuencias. Si hablas bien, y si no eres creyente, pero si eres prudente para hablar, vas a tener gracia. La gracia de memoria. Ese es otro nivel. Entonces, para el Señor es muy importante la palabra. O sea, ¿cómo usted se relaciona con Dios? No, usted se expresa
en palabras, ¿verdad? Sea en su mente, en su corazón o en su boca. O la gente que no puede usar las manos, pues ese lenguaje que es para las personas que son mudos, pues. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a comunicarnos bien, que seamos gente de bendición. Y es el carácter del Señor en nuestra vida, cuando hemos sido transformados, que ese lenguaje se alinee más al carácter de Cristo. Cuando usted, no, si usted quiere la palabra ahí, ¿qué es lo que tengo que decir? Lo digo, ¿qué es lo que ahora lo hablo? Sí, me parece, y anda. Pero cuando usted se ha dejado procesar con el Señor, esta palabra me cautivó también. Vamos a leer en Hechos 10:38. Y vamos a ver lo que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. El Señor nos da una palabra, decía, aprende de mí que soy manso y humilde. Que es una persona mansa? Una persona mansa es una persona que puede someter su temperamento, su carácter, sus emociones al Señor. Y puede que en un momento tú digas, no, mira, ya como que voy a explotar, pero te dice, pero eso no es lo que le agrada a Dios. Y puedo tener dominio propio sobre ese carácter, sobre esas emociones, sobre esas pasiones, sobre esos sentimientos. Eso viene si aprendemos del Señor. Si aprendemos del Señor, miren lo que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra. Y Jesús no era como usted y yo, que de repente usted la gente la engaña, lo manipula, pero cuando usted ve algo mal, dice, ay, no, yo no lo trato mal, ese es un mentiroso. Ay, este como que es bueno, como que es malo. No, Jesús veía tal como era. Pero miren lo que dice la palabra que hizo él.